En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Esta semana, desde la Palabra de Dios, el Evangelio de hoy nos da una buena muestra de cómo es posible que la palabra de Dios tenga tantos elementos con los cuales nos vaya iluminando diferentes aspectos de nuestra vida. A veces pensamos que un pasaje pues tiene nada más así como si fuera una historia, pero recuerden que la Escritura no es una historia, es un mensaje, y en el Evangelio es una buena noticia. Y esta buena noticia que hoy nos da el Señor en el Evangelio, podemos ver que el liturgista, es decir, quien construyó esta liturgia, eso lo hacen allá en Roma, ¿verdad?, unió este texto que nosotros venimos leyendo. Estamos leyendo consecutivamente el texto de Marcos, estamos leyendo Marcos en el capítulo 6, y vemos cómo en este texto es continuación del anterior, en donde Jesús manda a sus discípulos, pues ahora los manda, vienen a estar con él, le platican toda la historia, y bueno, Jesús decide que hay que descansar. Sin embargo, el texto, el liturgista lo va a referir al tema de los malos pastores. Por eso ha escogido en la primera lectura un texto en donde nos habla precisamente de cómo Dios pues critica, ¿verdad?, a los malos pastores. Es decir, este texto pues nos lo podríamos poner muy bien y tendríamos que reflexionarlo todos aquellos que tenemos un ministerio pastoral, un sacerdote, un obispo, el que dirige un ministerio dentro de la iglesia, un grupo apostólico, los padres de familia, que son los pastores naturales de la familia, y tendríamos que ver si nosotros estamos realmente ejerciendo nuestra acción pastoral adecuadamente. Si no, ahí tendríamos una lucecita que nos dice: revisa, ponte las pilas. Papá, obispo, sacerdote, cualquier pastor, ¿sí? Porque hay una crítica clara de Dios para los malos pastores. Pero vemos que no solamente encontramos ese texto, esta visión en el texto, sino que encontramos también que quien meditó esta palabra y construyó las moniciones de este día, descubrió que un tema importante también para reflexionar es el tema del descanso. Y ahí, bajo esta visión, en esta reflexión, tendríamos que ponernos otra vez el saco, tendríamos que revisar, pues prácticamente aquellos que andamos siempre como workólicos, ¿verdad? Es ese que siempre está jalando y no le da tiempo al descanso. Esto es algo que Dios hoy nos dice no está bien. También hay que descansar, porque cuando no descansamos, pues nos llevamos de encuentro a la familia. El hombre que está todo el día trabajando y llega hasta las 1000 de la noche, y el fin de semana también se va a trabajar, y ahora en la casa está con la laptop y con la computadora, y está jale. ¿Y los hijos? ¿Y la esposa?
No, está bien. Hay que descansar. Nos decía el monitor, hay 6 días para trabajar y uno de descanso. Descanso. Entonces ahí tendríamos que revisar si verdaderamente estamos atendiendo bien a los hijos, si están siendo bien atendidos los padres, si están siendo bien atendida la esposa, hoy también las esposas que trabajan, si está siendo bien atendido el esposo, porque luego le ascendieron de puesto a la señora y pues ya también llega a las 8, 8:30, 9 y pues no hay comida en la casa y se hace un desorden. Entonces ahí tendríamos otra línea de predicación, ahí tendríamos otro elemento sobre los cuales nosotros tendríamos que reflexionar. E inicio así porque es importante que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, sepamos que es Dios que nos está hablando y tenemos que escucharlo. Y si yo soy a lo mejor un padre de familia, pues me está hablando como pastor. Pero si soy un trabajador, me está hablando a lo mejor como workahólico. Y podemos encontrar diferentes visiones en un solo pasaje, que siempre encuentran para nosotros una instrucción muy concreta. Pero hay otra todavía más, al menos otra. Encontré que he predicado sobre 5 aspectos diferentes, porque esta es de las homilías más antiguas, ¿verdad? Desde 2007. La primera homilía, 2007 fue cuando empezamos con el tema de la Biblia aquí en la parroquia. Entonces esta va a ser la 6ª homilía. Y siempre sobre un tema diferente, ¿sí? El último ciclo lo predicamos sobre el tema de cómo nosotros tenemos el compromiso de pues evangelizar a todo aquel que está como oveja sin pastor. Otra visión, ¿sí? Pero hoy quiero tocar un tema que me parece muy importante y que nos afecta a todos. Y es el tema de la docilidad a la acción del Espíritu en nuestras vidas. El texto nos dice que Jesús había hecho un proyecto, un programa para irse a descansar, se iba a ir de vacaciones, al menos una tarde, ¿sí? Pero resulta que cuando llega se encuentra con un montón de gente que lo está esperando. Y entonces él cambia su proyecto, un proyecto de descanso, por un proyecto de trabajo. Dios tiene para nosotros un proyecto particular, pero nuestro proyecto particular se enlaza, está en conexión con el proyecto primeramente de los que viven conmigo. Las acciones de la esposa repercuten en el esposo. Las del esposo repercuten en la de la esposa. La de los padres en los hijos en los padres, mi familia en el barrio, etc. Todos estamos conectados. Y cuando pienso en esto digo, solamente un Dios que puede abarcarlo todo, que es infinito, puede estar pensando en el proyecto de felicidad de cada uno de nosotros y buscar que entre todos nosotros, todos seamos felices. Pero para ellos, todos tenemos que colaborar. Y esto va a hacer que Dios vaya haciendo algunas modificaciones o busque modificar el proyecto que yo, sin saber cuál es el plan de Dios, pretendo hacer. Y por eso, para ilustrar nuestra reflexión, que hoy tiene que ver con esta docilidad del Espíritu en nosotros, yo quisiera que los que traen su Biblia fuéramos al texto de Santiago, una carta muy importante de la que no siempre hablamos mucho. Y eso es por culpa mía, porque soy más paulino que Paulo. Pero realmente hay muchísima instrucción muy importante tanto en las cartas de Santiago y las cartas de Pedro, de Judas, pero poco las tocamos, y es culpa mía porque poco las conozco. No las he profundizado tanto como he profundizado las otras cartas. Pero aquí encontramos una situación que me parece importante porque es la que va a dar la conexión hacia esta docilidad del Espíritu.
capítulo 4, vamos a leer los versículos del 13 al 15. En ninguna de mis Biblias está subrayada, probablemente tampoco esté en la suya. Es importante este texto. Dice el texto de Santiago, capítulo 4, verso 13, 14 y 15. En cuanto a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí todo el año, comerciaremos y nos enriqueceremos, ¿saben acaso lo que será mañana de ustedes? Pues son vapor de agua que por un instante es perceptible y al momento se disipa. Por el contrario, deben decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Esta expresión, si Dios quiere, nos ayuda a entender que es Dios el que está buscando ordenar toda nuestra vida y que tenemos que hacer depender de Él nuestros proyectos, nuestros programas. Si Dios quiere, vendremos a misa. Si Dios quiere. Dios quisiera que no viniéramos a misa, pues así en términos generales diríamos no. Pero sin embargo, puede suceder una situación, pensemos, un accidente. Veníamos para acá, se nos poncha la llanta, no tenemos ya cómo seguir adelante, hay que ir a parcharla, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ahí tendríamos que concluir y decir, Dios no quiso que viniéramos a misa. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño que Dios no haya querido que yo viniera a misa. En ese momento va a parecer incomprensible porque estamos viendo un puntito. Dios está viendo no solamente lo que está en nuestro derredor, sino lo que va a ocurrir más adelante. Y es muy probable que días después, semanas después, nos demos cuenta que esta situación que ocurrió trajo una serie de consecuencias en mi vida o en la vida de mi familia o en la vida de mi comunidad, que si no hubiera sido que se ponchó la llanta y yo no pude venir a misa, no hubiera ocurrido. ¿Sí? Les pongo como ejemplo práctico mi caso. Uno tiene que tener sus proyectos. Jesús no sabía que se iba a encontrar aquella muchedumbre, ni que iba a tener que predicar. Él iba a descansar. Vamos a aquel lugar porque ahí vamos a descansar hoy en la tarde. Ese era su proyecto. Pedro, reúnete a la tropa, súbanse a la barca y vámonos a descansar. Y ya iban ahí todos muy contentos, ¿verdad? Ya estaban viendo ahí, sácate unos pescaditos aquí en el camino para hacer el almuerzo y nos la vamos a pasar a todo dar. Y iban platicando y seguían platicando de lo que habían vivido en su misión. Y ¡zas! Llegan. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Y dice, se enterneció Jesús, los vio como ovejas sin pastor, dijo, raza, se amolaron las vacaciones. Bájense de la barca, empiecen aquí a pastorear a la gente, vamos a organizarnos porque hay que, pues, atender a toda esta gente. Y si ustedes se fijan, el texto que continúa en Marcos es la multiplicación de los peces. Entonces ahora además hay que ir a distribuir los peces, luego recoger todo lo que sobró, etcétera. O sea, de un día que se pretendía ser un día de descanso, se transformó en otra cosa completamente diferente, con un beneficio tremendo para ellos y para nosotros que hoy tenemos esta parte del Evangelio. ¿Sí? ¿Jesús sabía que se iba a encontrar del otro lado con la gente? No. Él hizo un plan, pero es dócil a la acción del Espíritu y permite que Dios
haga lo que es mejor para todos. Yo hice un plan en mi vida cuando era joven. Planeé ser ingeniero. Planeé casarme y tener hijos. Y sobre eso me entretuve durante muchos años. Duramente le eché ganas a mi estudio, al tema de la relación con las mujeres, con una mujer, para poder encontrar aquella que pudiera ser con quien yo pudiera establecer esta relación y casarme. Y así pasaron muchos años. Pero a lo largo del tiempo, el Señor fue poniendo ciertos obstáculos en mi vida. El Señor fue poniendo ciertas circunstancias, no siempre obstáculos. Fue poniendo diferentes elementos que me fueron empujando poco a poco para que yo tomara una dirección diferente en mi vida. El proyecto de casarme se canceló. El proyecto de ser ingeniero, bueno, lo hice, pero pues ya no trabajo en eso. Y me fue direccionando para que yo entrara al seminario. Hoy mi vida no tiene nada que ver con el tema de la ingeniería, ni tampoco estoy casado y tengo hijos. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no soy dócil al Espíritu? ¿Qué pasa si yo me aferro a continuar en lo que era mi plan, mi proyecto de vida, que pensé desde joven? Muchos de ustedes no estarían aquí. Muchos de ustedes quizás no hubieran cambiado su vida. No existiría evangelización activa. Habría habido otras cosas, ciertamente, como laico, no sé qué sería. Pero Dios tenía un plan. Y ese plan tenía que pasar por diferentes rutas. Pero hay que tener esa docilidad al Espíritu. Si Dios quiere, seré ingeniero. Y quiso. Si Dios quiere, me casaré. No quiso. Si Dios quiere, tendré hijos. No quiso. Nunca dije, si Dios quiere, seré sacerdote. Nunca lo dije. Y sin embargo, hoy, cuando veo lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando veo lo que ha hecho en la vida de tantas personas, digo, nunca cambiaría el proyecto de Dios por mi proyecto. Jamás. Porque el proyecto de Dios es perfecto. Y si nos refiriéramos a otras historias, encontraríamos, por ejemplo, la historia de José y María. José y María eran unos chicos, María más chica que José, María quizás de unos 15, 16 años y José de unos 27 o 28. Enamorados, habían planeado su boda, como la planearía cualquier persona. Una boda hermosa, bien padre. Pero Dios irrumpe en su vida. Y entonces las cosas empiezan a cambiar en su alrededor. De aquellas, imagínense, Nazaret sería un pueblito al tiempo probablemente de unas 300 personas. Creo que haya más personas aquí ahorita en misa que todo el pueblo de Nazaret. Era un pueblito, era tan chiquito que ni siquiera aparecía en los mapas de la época. Era lo que hoy llamaríamos una ranchería, más o menos, ¿no? 20, 30 casas, ¿no? 50 casas. Nada más. Y como se dice hoy, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Entonces imagínense los comentarios de el casamiento de una persona en ese lugar. Al principio de la historia de José y María. María, qué bárbaro, qué bueno que te vas a casar con ese muchacho tan bueno que es José, tan trabajador, qué hermoso. Y así me imagino que serán todos los comentarios. María se encontraba en camino al pozo, a la comadre, a la vecina. Ay, María, y la mamá de María, ¿no? Se encontraba también a la vecina. Ay, comadre, ya supe que se va a casar tu hija, qué barbaridad, qué hermoso, qué bonito.
etc. ¿Sí? Pero Dios irrumpe en la vida de José y María y les cambia el asunto. En el tiempo era permitido que los esposos, aunque todavía no vivieran juntos, porque dice que ya estaban casados, pero no vivían juntos, porque la ceremonia como la nuestra se hace en dos partes. Una ceremonia, una parte que digamos es la parte documental, legal, y una parte que es la parte litúrgica, que es en donde nosotros hacemos la fiesta. Bueno, aunque ahora se fiesta en todo, ¿verdad? Pero bueno. Estaba permitido, o sea, la ley ya permitía que pudieran tener intimidad los esposos, de tal manera que no estarían infringiendo la ley, pero se veía mal. No era la costumbre. Y entonces María de repente pues aparece con su pancita, ¿verdad? Y aquellos hermosos comentarios, ¡ay María, qué bueno, qué hermoso que te vas a casar con José! Ahora, vieja corriente, ching. ¿Ya viste la María que ella va? Y aquel comentario tan hermoso, ¡ay comadre, qué bueno que tu hija se va a casar con José, tan buen muchacho! Este José, nunca pensamos que fuera decir eso, ¿verdad? Qué bueno. Y su vida cambió. Pero si no fuera por eso, nosotros no estaríamos salvados. ¿Sí? Ellos tuvieron que ajustarse ahora a una situación bien desagradable de su gente. Quizás, como ocurre cuando los chavos se adelantan, pues acelerar la boda, ¿verdad? Y pues ahí, rapidito hacer todo para que no se haga más escándalo. Ajustarse, acoplarse, para que el plan de Dios para todos se realice. Y por eso hay una palabra de Dios que debemos de tener bien clara en nuestros corazones. Isaías 55:8. Sus pensamientos no son mis pensamientos, y sus caminos no son mis caminos. Nosotros emprendemos el camino. Yo emprendí el camino de la ingeniería, de casarme. Emprendí mi camino. ¿Está mal? No. Jesús emprendió el camino para irse a descansar. ¿Está mal? No. Pero en el camino nos encontramos que Dios tiene otro plan. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos rehusamos a ese plan? Caemos en la angustia, en la tristeza, nos peleamos con Dios, nos peleamos con todos los que nos podamos pelear. ¿Por qué? Porque Dios no hizo lo que yo quería. Cuando que nosotros tenemos que ajustar nuestra vida a lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque Él es el que conoce toda nuestra vida y qué es lo mejor para nosotros. Si a mí hace 40 años me hubiera preguntado, ¿tú crees que serás feliz en el sacerdocio? Yo le hubiera dicho, ni lo pienses. No. Todos mis hermanos fueron acólitos. Yo nunca quise ser acólito, no me gustaba esto. No es que no me gustara la iglesia. No me gustaba, o sea, no pensaba que esto fuera para mí. Yo quería casarme. Si hoy me pregunta, ¿qué pienso? Le digo, Señor, no pudiste haber escogido nada mejor para mí que esto. Nada. Ni la mujer más bella, más hacendosa, más lo que quieras. No. Esto es lo mío. Porque esto es lo que pensó Dios desde toda la eternidad para mí. Y todos esos accidentes y estas situaciones que ocurren en nuestra vida son empujadas
por Dios para ayudarnos a dirigir nuestra vida. Pero en lugar de agradecerlo y en lugar de ver esto como algo que Dios quiere, nos enojamos, nos molestamos. ¡Chin! No salió este negocio, no me casé con esta mujer, no pude terminar esta carrera, no esto, no lo otro. Y no vemos que detrás de todo esto hay un plan maestro. Siempre tiene que haber un plan. No es que aquí me pongo y a ver para dónde empuja. Pues no. No va a empujar para ningún lado. Tú tienes que caminar. Voy a ser ingeniero. Ok, dale. Voy a casarme. Órale, dale. Voy a irme con mis discípulos a descansar. Órale, dale. ¿Sí? En el camino Dios opera. ¿Sí? Y ahí es en donde tenemos que ser dóciles a la acción del Espíritu. Casos hay muchos en la Sagrada Escritura. Les doy algunas citas para que ustedes las confronten más adelante. Romanos 1:13. Pablo quiere ir a Roma, no ha podido. Muchas veces he intentado ir a visitarlos porque quiero compartir con ustedes alguna gracia, pero el Espíritu me lo ha impedido. ¿Cómo? No sabemos, pero no ha podido, no pudo. Sabemos que después fue, pero cuando escribe la carta a los romanos, no ha podido y ya ha intentado. Quiere ir, tiene el proyecto de ir, pero no ha podido. ¿Sí? En Hechos 16:6, quiere ir a predicar a Macedonia, pero el Espíritu se lo ha impedido. Y tú dices, ¿cómo? Si es bueno que vaya y predique. Not now. Ahora no. Ya habrá un momento. ¿Sí? Docilidad a la acción del Espíritu. Jesús hizo un proyecto de vida y lo siguió. Pero en el camino Dios fue empujando la situación hacia otro lado. En el huerto de los olivos, Jesús le dice al Padre, no quiero. No quiero morir así. Él sabe, ahora sí sabe lo que le va a pasar. Y no quiere. Pero no quiere intervenir en el plan de Dios. Si esta es tu voluntad, venga. No quiero. Y se deja conducir. He platicado con esto en algunas ocasiones con ustedes, donde yo creo, ¿verdad? Es mi pensar, mi reflexión cuando reflexiono esta cita, en ese no quiero, en ese acoplarme a la voluntad de Dios, en ese amor de Dios que puede cambiar si Él quiere lo que Él quiera. Ya les he platicado, ¿no? Que en mi reflexión digo, pues bueno, ya dijo, hágase como tú quieras, ¿no? Pero en el corazón decía, híjole, ojalá y no venga Judas. Y chaspas, llegó. Ojalá y a Herodes le dio un cólico y no me puedan juzgar. O sea, como que en cada evento, como nos sucede, ¿verdad? Esperamos que las cosas no sean de tal manera que ya vas enrutado para el hoyo, ¿verdad? Y tú estás esperando que Dios haga algo para que no sigas hacia el hoyo. Pero cada paso que das, sigue hacia el hoyo, y hacia el hoyo, y hacia el hoyo. Y al hoyo fuiste. Porque esa era la voluntad de Dios. Dios no cambió su voluntad. Y Jesús dijo, hágase como tú quieras. ¿Sí? Hay un texto muy hermoso, dos en particular, Juan 5:30, dicen lo mismo más o menos. Juan 5:30 y Juan 8:28. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y es que en la voluntad de Dios, hermanos, ahí está nuestra felicidad, aunque nosotros no lo comprendamos.
hay ciertos momentos de la voluntad de Dios que no son agradables vivir. En mi proceso vocacional, cuando el Señor me quitó mi novia, sufrí muchísimo, porque la quise como jamás había querido a nadie. Y Él me la quitó, para poder seguir empujando hacia donde Él tenía que llevarme. Y me dolió muchísimo. Y busqué rescatar por todas formas ese proyecto. Pero entre más buscaba, más se cerraba. Procesos dolorosos, difíciles, pero que van conduciendo nuestra vida a una felicidad como la que tengo ahora, que no la cambiaría por nada. Hubo momentos duros en mi seminario, difíciles. Y los volvería a pasar si Dios me regresara al lugar donde estoy ahorita. Porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la de Él. Y hoy comprendo que su voluntad verdaderamente que es perfecta. Y si la sufrí, es porque en un momento dado te revelas a ella. Porque no crees que es mejor lo que Dios te ofrece. Porque además ni siquiera lo puedes ver. Tienes que caminar forzosamente en fe. En fe. ¿Con quién me voy a casar? Yo veo, por ejemplo, ahora, en algunas ocasiones me he encontrado con chicas muy talentosas, guapas, etcétera, tienen 35, 37 años, que quieren casarse y que no han encontrado una persona adecuada para hacerlo. Y están desesperadas, se sienten angustiadas, tristes, porque sienten que su proyecto ya se frustró. No es cierto eso. Hay que esperar. Dios tiene un proyecto en su tiempo que no es el nuestro, una forma que no es la nuestra, porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Déjate conducir. Sé dócil a la acción del Espíritu. Dios tiene un muchacho maravilloso para ti. Y si no tiene un muchacho maravilloso para ti, tiene una vida maravillosa para ti como célibe. Y serás inmensamente feliz como nunca pensaste que pudiera ser estando casada o casado. Confía en el Señor. San Pablo, que es experto en esto por todo lo que le ha pasado, ¿eh? Que quiere ir, no le sale, que quiere hacer lo otro, no le viene, que cuando quiere hacer una cosa le sale otra. Él ha terminado siendo un experto. Y en su carta a los Romanos, que es una de sus últimas cartas, antes de las pastorales, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, dice: todo conviene para los que aman al Señor. Así es este rollo. Oye, te diste un guamazo en la cabeza, bendito sea, Señor, para algo sirve. Yo te amo con todo mi corazón. Y si este guamazo me lo di, o me lo diste, o me lo dieron, para algo sirve. Todo conviene para los que aman al Señor. ¿Convenía que yo perdiera mi trabajo? Sí. ¿Convenía que yo perdiera mi novia? Sí. ¿Convenía todo lo que yo he vivido para llegar aquí? Sí. Todo convenía porque he amado al Señor. Y como recompensa me ha hecho inmensamente feliz. En mi vocación, en mi trabajo, que no me libra de cansancio, que no me libra de dificultades, que no me libra de persecuciones, que no me libra de todo. Pero eso es lo normal de la vida del hombre. La paz, el gozo, la alegría, la felicidad que Dios me da continuamente, no tiene precio. Su voluntad, todavía no sé qué sigue. No sé qué sigue. Y camino, sigo caminando. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar en esta parroquia? No sé, pero yo sigo poniéndole cariño aquí a este rollo. ¿Verdad? Me iré mañana, en 2 años, en 5 años, o aquí me moriré, no sé. ¿Verdad? Y como no sé, y me gusta lo que hago, pues aquí le echo ganas, ¿verdad?
Dios me dirá a través de mi obispo, una enfermedad, un accidente u otra situación que ya no puede estar aquí. Bueno, el Señor me conducirá a otro lado para hacer quizás otra cosa. No dejo de hacer proyectos, no dejo de hacer planes en mi vida y dejo que Dios, cuando quiera, los mueva, los modifique, los arregle, los crezca, los disminuya, me los cambie, los destruya. Finalmente, como dice Jesús, yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Nada más. Termino con una cita muy hermosa de Gálatas 5:25. Quisiera que la leyéramos. Y si no la tienes subrayada, que la subrayes. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. En la Biblia de Jerusalén dice, si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. Déjense, mis hermanos, déjense conducir por el Espíritu. Confíen plenamente en el Señor. Si nos cambió de ciudad, nos cambió de ciudad. Si nos cambió de casa, nos cambió de casa. Si nos cambió de trabajo, nos cambió de trabajo. Si nos cambió de vocación, nos cambió de vocación. Confiamos en que este cambio de ciudad, este cambio de trabajo, este cambio de vocación, Dios lo ha hecho para que mi vida y la vida de todos los que están junto a mí sea más feliz. Confíen en Dios y sean dóciles a la acción del Espíritu y conocerán la paz y la felicidad plena. Déjense conducir por el Señor. Alabado sea Jesús. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.